presencia gloriosa del que está en este lugar, en este mismo momento. Cristo dijo: donde quiera que 2 o 3 se encuentren congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de vosotros. Bendito el nombre del Señor. Amados, así dejo a mi hermano Alexis Zavala con la exposición del mensaje, ministro también de nuestro ministerio. Bendiciones. A su nombre. Bienvenido. Denle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias a Dios, gracias a los pastores por este privilegio de poder meditar en esta palabra que es preciosa. Vamos buscando en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dios bendiga las visitas, hermanos nuestros que están presentes, como también los que nos están viendo por medio de YouTube, Facebook. Dios les bendiga grandemente, que sea Dios añadiendo bendición a sus vidas. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 hasta el 3, luego del 9 hasta el 15. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El 9. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se será restaurada y será limpia. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Padre, gracias te damos. En tu nombre, Señor, hemos leído esta palabra, Señor, y eres tú que conoces la necesidad de cada corazón presente, tanto como la necesidad nuestra, Señor. En todos los lugares donde nos están viendo, también tú sabes la necesidad. Tú conoces, Padre, el área donde tú, a través de tu palabra, llenas el vacío.
Te damos gloria, Señor. Espíritu Santo, haz conforme tu voluntad, como siempre lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahora te damos gracias por ello. Amén y amén. Puede tomar su asiento y darle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Mientras las hermanas cantaban esa alabanza, me recordaba una información la cual dan también los estudios acerca cuando Jesús fue azotado. Dice que el azote tenía pedazos de hueso y pedazos de lata. Eso significa que cada azotazo que le daban al maestro, con ello venía un poco de carne. Y ese fue el sacrificio que hizo nuestro Señor. Por eso es necesario que sigamos esforzándonos, sigamos siempre dándole la gloria a Él, a pesar de tu situación, a pesar de tu tristeza, a pesar de tu enfermedad, a pesar de la prueba que esté enfrente de ti, a pesar de la circunstancia que esté rodeando tu vida, aún en esa situación, tenemos que darle gracias a Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz, por el perdón de nuestros pecados y por la salvación que nos ha sido otorgada a cada uno de nosotros. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra y la alabanza y la adoración. Amén. He puesto como tema esta prédica: obediencia, fe y acción, claves para mi bendición. Obediencia, fe y acción. Cuando hablamos de obediencia, es que alguien puede darle una orden a otra persona y la persona atendió al mando, a la orden. Puede ser de su jefe, puede ser de su general o del presidente, y la persona obedece y va. Vamos a tomar un caso muy ejemplar como lo fue Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, pero Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham obedeció hasta cierta área, hasta cierto lugar, y se quedó en Harán. Pero dice la Biblia en el capítulo 12 de Génesis que volvió Jehová a hablarle a Abraham y le dijo: sal, ve al lugar donde yo te voy a mostrar. Entonces ahí vemos que Abraham obedeció y tuvo fe a la palabra que Dios le dio, que le iba a bendecir, pero también no se quedó ahí, sino que accionó. Dígale a su hermano: hay que accionar. A Dios le agrada la acción. Y no de lo que presentan en las pantallas, sino en moverse a pesar de cualquier circunstancia. Yo obedezco la palabra, luego tengo fe, pero también tengo que caminar para obtener mi bendición. Y eso es lo que vemos en Abraham. Abraham no se volvió a quedar ahí, sino que vino, obedeció la voz de Dios, tuvo fe a lo que Dios le dijo y luego empezó a caminar. Dice que él caminó por el desierto, levantaba campañas o su rancho, como usted lo quiera llamar, para poder vivir ahí mientras Dios le especificaba, mientras Dios cumplía lo que le había dicho, mientras Dios honraba la fe y la confianza que tenía Abraham a la voz que había escuchado. Hoy en día Dios quiere también que de esa manera nosotros obedezcamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que obedecer a lo que está escrito en la palabra, no a lo que dice el hombre, sino a lo que ha dicho Dios a través de su palabra. Y una vez que obedecemos vamos a ir creyendo, porque vamos a ir viendo a Dios obrando en nuestras vidas y nuestra fe va a ir creciendo más y más. Y entonces es ahí donde vamos a ver que a través de nuestro accionar, a través de nuestra confianza, a través de nuestro caminar, vamos a obtener bendición tras bendición.
Y aunque quizás adelante podamos ver oscuridad, pero Dios estará enviando bendición en otra área. Dios estará preparando la bendición al otro lado de esa oscuridad. Porque Dios honra a los que le honran. Cuando hablaba de clave, usted quizás en su casa, algunos, y quizás tiene algunos documentos importantes, algunos guardan sus ahorros ahí, pero para poder llegar y abrir eso y poder ver que todo esté bien, o para poder sacar ese papel importante, usted tiene que meter una clave. Si le falta la clave, si se le olvidó esa clave, usted no va a poder sacar nada. Usted no va a poder tener su documento, no podrá tener el recurso para responder a la situación que se le ha llegado. Pues en este camino funciona de la misma manera. Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, si no tenemos fe, si no accionamos, si no seguimos los estatutos de Dios, entonces quizás van a pasar tiempos en los cuales Dios va a estar hablando, va a estar usando las áreas que Él tenga que usar para advertirle que sin obediencia, sin fe, es imposible poder obtener la bendición por la cual usted está esperando. Porque nadie que esté esperando, nadie que esté orando por una bendición, si está en desobediencia, jamás se cumplirá. Resultados no van a haber, porque Dios es serio en este camino. Así como instituciones, como empresas, cuando le ponen condiciones al empleado, le dicen estos son los pasos que hay que seguir, y si no, entonces está fuera del círculo. Dios también es así. Muchas veces quizás nosotros nos confiamos, quizás muchas veces nos tomamos la libertad y empezamos a accionar, empezamos a desobedecer principios en los cuales Dios siempre a través de su palabra nos está diciendo: no lo haga, haz esto, ve, camina, levántate, ten fe, ten confianza. Pero a veces hacemos oído sordo a ello, y entonces vienen consecuencias grandes a nuestras vidas, y es ahí donde muchos le echan la culpa a Dios diciendo: ¿por qué no me escucha? Pero es que Dios dice: hay principios que hay que seguir para poder obtener la bendición. La bendición no se obtiene solamente por venir a la iglesia, solamente por dar un paso hacia adelante, hacia aquí. No, la bendición se obtiene luchando, como lo hizo Jacob, que luchó con el ángel hasta recibir la bendición. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno tomemos en cuenta. Por eso pensaba en esto, la obediencia. La Biblia me habla de obediencia. Dios le dice al pueblo de Israel que si obedecen al mandato, a la palabra de Dios, y guardan los estatutos en su corazón, Él sería Jehová su sanador. Él sería su proveedor en el desierto. No les faltaría pan, porque si ellos guardaban la palabra, Dios les enviaría comida. Y aún aunque desobedeciesen, pero aún Dios nuevamente les recordaba a través de Moisés la palabra, y ellos volvían. Y cuando volvían a Dios, Dios les contestaba. Dios les daba agua en el desierto donde las aguas eran amargas. Dios las endulzó. Porque estaban obedeciendo principios, estaban obedeciendo la palabra. Cuando yo obedezco la palabra y confío en Dios, aunque esté en la tormenta, aunque esté el huracán alrededor de mí, y sigo confiando y caminando, siguiendo a Jesucristo, viendo al blanco que es Jesucristo, Dios va a honrar esa persistencia y me va a hacer salir de ese huracán, de esa situación en la que esté viviendo. Pero debe de haber obediencia. En este caso hemos tomado el ejemplo, la historia de Naamán. Muchos quizás la hemos oído a través de enseñanzas, a través de prédicas. Quizás a usted lo ha tomado y quizás lo ha leído. Pero Dios nos enseña algo importante en esta historia. Naamán era un general de Siria, un hombre muy conocido, estimado por el rey.
porque había conquistado, había protegido a Siria, había dado muchas victorias. Pero este hombre, la Biblia dice que tenía lepra. La lepra era un mal o es un mal aún. Era una enfermedad en la piel que se le ponía blanca. Llagas, las cuales supuraban. Es tan tal la enfermedad que es muy probable que los cuerpos se despeguen, los dedos, partes de la carne del cuerpo. Pero este hombre estaba en una condición en la cual quizás para muchos no había remedio, no había sanidad, pero dentro de su casa había una muchacha israelita, la cual ella sabía que en Samaria, en su pueblo, siempre han habido hombres que han temido y han hablado la palabra y Dios ha cumplido. Y Eliseo era uno de ellos, el cual estaba en esa época siendo usado por Dios para la profecía y para guiar al pueblo también, según Dios le hablaba a él. Esta muchacha se acercó a su señora y le dijo: si mi señor fuese y rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. El general empezó y fue y le comunicó a su rey. El rey vino y preparó una carta. Y llegó Naamán a Israel, al rey de Israel. Y el rey de Israel se sintió triste, se sintió presionado, porque él reacciona, rompe sus vestimentas y le dice: ¿acaso soy yo Dios para dar la vida y para quitarla? Entonces estas palabras fueron y llegaron a oídos de Eliseo. Eliseo estaba en su casa y le envía un mensajero al rey y le dice: dile a Naamán que venga. Y es ahí donde vemos que Naamán va hacia la casa de Eliseo, donde él estaba. Y la Biblia nos dice que él se paró enfrente, los versículos que leíamos, se paró enfrente con su carruaje, con sus caballos. Y él esperaba que Eliseo saliese, de alguna forma le pusiese las manos o invocar el nombre de Jehová para que él fuese libre de su enfermedad. Aquí podemos ver que él tenía la fe de que había un milagro en ese lugar, pero él no sabía las condiciones y los principios a los cuales tenía que someterse, aún siendo general. Porque esto es así, Dios opera a como él le parezca. Yo no le puedo decir a Dios: sáname mañana o sáname ahora mismo. Si es la voluntad de Dios, va a ser así, porque la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es de que estemos bien, claro, pero Dios quizás estará usando ese proceso para que te acuerdes que a través de la obediencia y a través de tu fe y su persistencia vas a obtener tu milagro en el tiempo de Dios. Y ahí vemos a Naamán. Él había ido al rey, luego ahora lo vemos yendo a la casa del profeta Eliseo. Y es ahí donde me llama la atención que él se para, como algunas personas arrogantes, impías, que a veces provocan diciéndole: oh, si tu Dios sana, pues que me sane. No lo va a sanar porque está en arrogancia. Herodes le dijo a Jesús: pues revélame, háblame, sáname, haz un milagro.
tú que eres rey de los judíos, pues él lo podía hacer, hasta hubiese hecho que comiese gras o zacate o hierbas como lo hizo con Nabucodonosor. Pero él no lo hizo por la arrogancia de muchas personas, por la falta de fe, por la falta de confianza. Yo sé que Dios sana, yo sé que Dios hace milagros. Yo he visto la mano de Dios obrando y por eso es que predico, hablo con libertad, porque yo he visto la gloria de Dios, la mano de Dios haciendo obra extraordinaria, y eso no lo puede negar nadie, aunque muchos lo nieguen. Yo no lo negaré, porque yo he visto, soy testigo del poder de Dios Abakirama en mi vida. Oh, gloria a Dios. Y Naamán se para con su arrogancia esperando que Eliseo, el profeta, salga para que quizás le dé honra, se postra ante él, ya que él es un general reconocido. Pero no fue así, eso fue la sorpresa. Hay muchos que quieren que el pastor los vaya a traer a la casa para que reciban su milagro. Hay muchos que quieren que todos los líderes hagan todo para que ellos puedan obtener su bendición. Su bendición tiene que pelearla. Usted sabe, cuando cada país ha peleado por su terreno, la victoria se obtiene porque se han unido. Y cuando todos se han unido de una y otra forma, usando o aportando para la causa o para la lucha, y han salido victoriosos, la victoria no se la lleva solo uno, sino que se la lleva todo el país, porque todos se involucraron a pelear para poder obtener la victoria. Si la iglesia de Dios nos unimos, la iglesia del Señor Jesucristo nos unimos por una causa, y esta causa es la que Dios nos ha demandado, de hablar de su palabra, para que los que están perdidos, enfermos, destruidos, familias destruidas, jóvenes usados por el diablo para destruir la sociedad, para que usted y yo nos unamos en una voz, en un clamor con la palabra, pero también con clamor delante de Dios. Entonces ahí vamos a ver victorias extraordinarias. El diablo va a estremecer, la sociedad se va a estremecer, porque hay un pueblo unido y conectado en la presencia del Todopoderoso, que hace posible lo que parece imposible para los hombres. Él es capaz de hacerlo. Yo no sé si usted lo cree. Él es capaz de hacerlo. Esa oscuridad que está delante de usted, sus hijos quizás los está viendo que están caminando hacia el mal, Dios los puede traer. Si hay una enfermedad en su cuerpo, en su familia, en quien sea, Dios lo puede sanar. Si hay crisis en su hogar, Dios va a abrir la puerta de la bendición también. Solamente tenemos que estar siempre atentos al consejo de Dios y tener fe y confianza. Aunque pasen los años, pasen los días, yo seguiré confiando, porque yo sé que el que habló la palabra es fiel y verdadero. Los hombres fallan, pero Dios jamás ha fallado y fallará. Eliseo viene y le dice a su siervo: ve allá afuera, dígale a su hermano, ve. Ve. Háblale a ese problema. Ve y háblale, acciona. Le dice, dile a Naamán que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán, y su carne será restaurada, limpio de la lepra. Ahí es donde vamos viendo la reacción de Naamán
como la de muchos cristianos también hoy en día. Naamán se sorprende, número uno, porque Eliseo no sale enfrente de él y pone la mano sobre él. Luego, la reacción porque lo envía a un lugar, a las aguas del Jordán, aguas turbulentas, aguas que nadie podía ir a ese lugar para zambuirse normalmente. Porque él dice claramente más adelante, Abana y Farfar son ríos de Damasco, ¿por qué no puedo ir a ellos? Y los ríos estos mencionados eran un agua cristalina, muy preciosa. Por eso es que él elige ese lugar para poder ir ahí. Pero Dios le hace entender que no es las aguas que lo van a sanar, sino el poder de Dios, nada más, que tenía que obedecer a la palabra dicha por el profeta. No es a mi manera, no es a lo que yo pienso, no, es a lo que Dios ha dicho, es a lo que la palabra dice. Y si no sigo las reglas, entonces voy a estar peleando contra el viento, porque la palabra dice que Dios va a honrar a aquel que confía en Él. En San Juan capítulo 9 vemos algo similar, y es que un ciego de nacimiento, mientras Jesús pasa por ahí, él ve al ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan, ¿fue que pecó él o sus padres para que haya nacido así? Él le dice, no, no es que hayan pecado, porque según se creía que el que nacía así era por condición de pecado, pero no era así, eran juzgados por esa manera. Pero Jesús les aclara y le dice, no, no es que hayan pecado sus padres ni él, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y me impacta mucho lo que le dice el Señor, lo que hace, y es, escupe al suelo, con la saliva hace lodo y luego le pone en los ojos. Jesús le dice en el versículo 7 del capítulo 9 de San Juan, le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. La Biblia dice que el ciego fue. No se sabe cómo, si él se podía el camino ya o había alguien que lo dirigiese, pero el ciego fue, hizo lo que el Señor le había dicho que hiciese. Y luego que se lavó, dice que volvió y le preguntaban, pero ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Otros decían, a él se parece que es él. Y entonces entró una discusión en aquellos preguntándose si ese era el ciego. Y le preguntaban, y entonces le dijo, mira, un varón que se llama Jesús, él fue, puso sus dedos en mis ojos y me dijo, ve a lávate en el estanque de Siloé. Y entonces él me dio la vista. Y entonces entró esa situación en la cual se preguntaban quién había hecho eso. Y ellos decían, pero Dios no escucha a pecadores. Entonces le decía, pues Dios no escucha a pecadores, sí. Si él no fuera de Dios, entonces Dios no le escuchara. Lo que sí yo sé es que a mí me sanó. Yo obedecí la palabra que él me dijo, lávate en el estanque y vas a ser libre. Muchas veces Dios quiere vernos que accionemos, porque a veces nos quedamos, ay, yo obedezco, sí, escucho la palabra, yo tengo fe que va a suceder, pero a veces es como el que dice, Dios va a proveer y se queda tirado en la cama. Eso no trabaja así. Entonces Abraham se hubiera quedado allá en Harán, tranquilo. Él tuvo que caminar, tuvo que aguantar sol, tuvo que soportar frío porque estaba en el desierto, pero aún así le siguió creyendo
a Dios. Siguió caminando, viendo las propiedades que el Señor le dijo: mira, hasta dónde es tuyo, todo eso te pertenece a ti, tu descendencia va a ser dueño de eso. Así como son las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia. Hasta la fecha de hoy, yo, usted, somos testigos de los resultados de esa obediencia y esa fe y esa persistencia de Abraham. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. El ciego recibió porque obedeció la voz de Jesús. Tuvo fe y caminó hacia. Naamán se fue enojado, pero dice la Biblia que sus criados empezaron a aconsejarle. No está ligada a cosas del mundo. La palabra de Dios es celestial, y todo lo celestial es lo que tenemos que anhelar, todos los redimidos con la sangre de Cristo. A su nombre damos gloria. Le dice: ¿cuánto más que Él te ha dicho que te zambullas en el Jordán? Es verdad, quizás está un poquito con tierra, hay muchas ramas ahí, muchas hojas, pero Dios a través del profeta había dicho: tienes que zambullirte 7 veces en el Jordán. Adán y Farfar, no. Hay muchos que buscan los brujos, ¿sabe usted? Acuden a medios ocultos para ver qué me dice, qué es lo que está pasando con mi economía, a ver qué pasa con mi salud. Muchos se desvían del camino buscando en las tinieblas el milagro para sus vidas, y lo que van a encontrar es más tiniebla y oscuridad. Porque yo entiendo y he entendido que a través de la palabra, el único que puede hacer las cosas posibles, el único que resucita muertos y ha resucitado y puede resucitar, el único que abre los ojos a los ciegos, el único que hace andar al paralítico, el único que puede hacer hablar al mudo, el único que puede hacer el cáncer salir de los cuerpos, el único que extirpa tumores, el único que sana del corazón, el único que sana del azúcar de la sangre, el único que sana de los huesos, se llama Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, el verdadero, el Rey de Reyes y Señor de señores. Dele fuerte el aplauso. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí para sanarte, para libertarte. A su nombre. Quizás el médico le ha dicho: no, vas a estar en un proceso y quizás a los 5 meses vas a morir. Dios te dice: al que cree, todo es posible. Mira, viene crisis, te van a botar del trabajo, van a empezar a recortar gentes, pero Dios te dice: Dios tiene el control de tus finanzas. Muchos quizás dirán: mira, te va a ir mal, al otro lado vas a fracasar. Dios te dice que Él pelea por ti. Y aunque vayas a los tribunales, Dios te va a defender. Él va a dar la cara por ti. Porque ha visto la obediencia, ha visto la fe y la persistencia, que han pasado los años, han pasado los días, y quizás has pasado tantas situaciones que muchos te quisieran ver en el piso, pero dice Dios: estás de pie porque yo te he sostenido con mi mano poderosa. A su nombre. Dígale a su hermano: es como dice el Señor.
No le creas a los mensajes que el diablo va a usar. La Biblia dice que él usa dardos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios que se cubran su cabeza con el yelmo de la salvación. Y eso es que cada día que pasa diciendo: yo soy salvo, mi destino, mi ciudadanía está en los cielos. El diablo te va a decir: no vas a avanzar, vas a fracasar. Dios dice: Él está conmigo, Él está conmigo, Él va de mi lado, Él va de mi lado, Él va de tu lado. Gloria a Dios. Aleluya. Naamán reflexionó y dijo: ¿de verdad? Si el profeta lo dijo, vamos a obedecer. Dice la Biblia que él fue y se zambulló 7 veces. En la última vez dice que la piel se le tornó como la piel de un niño. Después de que su piel estaba toda blanca, con sarnas, llagas, qué sé yo cómo estaba. La Biblia solo dice lepra, y cuando vemos el significado o la deducción de lepra, es una condición deplorable. Entonces es ahí donde vemos que a las 7 veces, cuando se levantó, su piel se volvió, dígale a su hermano, como la de un niño. ¿Es poderoso Dios o no? ¿Puede ser las cosas posibles, sí o no? Pero es a la manera de Dios. Es como Dios dice: solo lo que tengo que hacer es obedecer, confiar y confiar. Aunque sea tu barco naufragando en el mar de las pruebas, de las tribulaciones, hay que seguir confiando. Aunque se mueva como una hamaca tu casa, aunque se esté estremeciendo de los problemas, qué sé yo, no sé la situación que esté viviendo, aunque esté en esa condición, amado hermano, la Biblia nos enseña que creyendo, confiando en el Señor, es como se superan los problemas, las circunstancias, porque quien va contigo es todopoderoso, es todopoderoso. En Lucas capítulo 17 lo vemos muy claro. La situación, la condición de los leprosos, los 10 leprosos. Dice que Jesús iba entre Samaria y Galilea. Luego cruzó por una aldea. Y de ahí salieron 10 leprosos. Es muy probable que esa aldea era de los leprosos, porque los leprosos no podían estar dentro del pueblo, porque eran inmundos. El que se acercaba a ellos era inmundo. Pero dice la Biblia que ellos gritaron en alta voz y le dijeron al Señor que les sanase, que tuviese misericordia. Y el Señor les dice: vayan muéstrense a los sacerdotes. Ellos caminaron, obedecieron a la palabra, y yendo de camino, la lepra desapareció de sus cuerpos. Luego de 10 que habían, probablemente que habían 9 judíos de las tribus, pero había uno que era samaritano. Y ese, luego que recibe y ve su cuerpo, wow, yo tenía llagas, pero no tengo. Quizás buscó una área ahí para poder desvestirse y verse si había más llagas, pero estaba sano. Estaba limpio, dice la Biblia. Ya no había nada, no había lepra en su cuerpo. Y dice que lo primero que hizo fue, se volteó y caminó hacia donde estaba aquel que le había dicho: vayan, ve al sacerdote, muéstrense al sacerdote. Estando de camino, antes de llegar, se volvió hacia atrás y fue, dice, volvió dando gloria a Dios porque lo había sanado. Volvió glorificando al Señor.
volvió dando gloria, gracias al Señor, porque aquella palabra había hecho el efecto. Y quizás había sufrido desprecio, quizás había sido desechado, ya quizás no, los familiares ya no lo visitaban, qué sé yo, pero estaba en una condición aislada. Pero de ahí el Señor se cruzó en esa aldea donde estaban desahuciados y dio la palabra, y el que obedeció recibió y luego volvió dando gloria al Señor. Que Dios nos ha dicho que hagamos para poder recibir nuestra bendición. Tengo que ser obediente. Tengo que confiar de verdad que Dios es Dios. No vivir la vida de religiosos. Voy a la iglesia, Dios les bendiga, amén, y ya, doy palmaditas, soy cristiano. No, la vida del cristiano es de poder. La Biblia nos enseña qué es una iglesia, qué es ser un hijo de Dios. Hay que sacudirnos de esa comodidad. Si la iglesia primitiva hacía milagros, pues nosotros en los postreros tiempos, dice la Biblia, que habrán cosas mayores que las que Él hizo en aquel momento. Nosotros somos los pies de Cristo, somos la autoridad, la voz de Dios que resuene aquí en la tierra. Que sepan que hay Dios poderoso, que le servimos al gran yo soy, al que todo lo puede. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo confiesan? ¿Cuánto creemos esa palabra? Que somos la autoridad puesta aquí en la tierra para declarar libertad en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Y aquí vamos a concluir. En San Lucas capítulo 4, ahí vemos al maestro cuando él toma el rollo del libro y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas. Más adelante él toma la historia, toma este pasaje de Naamán, que se zambulló y recibió, fue limpio. ¿Sabe que estos, era sirio, dice la Biblia, no pertenecía al pueblo de Israel? Por esa causa Jesús toma un ejemplo y dice: ¿cuántos leprosos habían en el tiempo del profeta Eliseo? Pero hubo uno que no era del pueblo, que era sirio, y recibió su milagro. ¿Cuántas viudas, le dice él, hubieron en el tiempo de Elías? Esa historia está en Primera de Reyes capítulo 17. La historia de la viuda. Y Dios envió a Eliseo a la casa de esa viuda para que también recibiera su bendición. ¿Cuál bendición? Es que lo que había pasado era que el profeta había declarado a Elías que venía una hambruna, había una sequía de 3 años y medio. Dios le dice: yo tengo preparado a alguien para que te dé alimento. Pero luego que llega allá a Sarepta de Sidón, ahí se encuentra a la entrada de la ciudad a una viuda que estaba buscando unos pedazos de leño, y luego él se acerca y le pide de beber. La mujer dice: ok, va a traerle de beber, pero cuando va accionando ella a traerle agua, le dice: pero espérate un momento, prepárame una torta, un pan para que yo coma. Entonces ella, imagínese, si usted solamente tiene para su hijo y para usted un bocado, y le dice a alguien: dame esa comida. ¿Cuál será? No, yo no voy a dejar morir de hambre a mi hijo. Pero aquella mujer dice que le dice: mira, varón de Dios, yo solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Es lo único que nos queda. Voy a hacer esto y nos vamos a echar a morir
hablando de su hijo y ella. Pero él le dice, ve y prepárame a mí primero. Quizá muchos de nosotros, pero ¿y cómo me dice que haga esto? Que le prepare a él y entonces, ¿y si es una torta la que va a salir? Si acaso una torta es la que va a salir. Pero ella dice que caminó, obedeció, creyó a la palabra del profeta y fue y preparó la torta para el profeta. Y dice que desde ese momento la harina abundó. Quiere decir que aquella mujer, cuando había un cuarto de una libra de harina, ya ahí empezaba a sacar el tazón lleno. Después que iba a estar vacío, pues ella fue y corrió luego para buscar para ella, y el tazón se llenó. Y el aceite también más. Ya no había nada, pero la palabra que había pronunciado el profeta y la fe que tuvo aquella mujer. Oh, santo, 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 santo. Si acamasu, ira vaya aquí, erebeki amamansu, era vaya así. Aleluya, gloria a Dios. Dios te dice, hazlo. Pero hazlo como yo te indique. Vas a empezar a ver mi gloria. Puertas que han estado cerradas, que las has tocado 1 año, 2 años, 3 años. Oh, Kamamansurebe. Yo Kiama si hará. Yo lo voy a hacer. Voy a mostrarte. Y Carabasí, mi gloria, mi poder. Vas a abrir poco a poco esa puerta. Vas a abrir y vas a recibir tu bendición. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Aquella mujer, dice la Biblia, que durante toda esa sequía, durante esos 3 años y medio de hambruna, había un lugar, había una mujer que no era del pueblo, pero que Dios había llevado esperanza, pero que Dios había preparado una bendición, la cual esta mujer creyó, obedeció y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Empezó, sacaba yo me imagino esa bendición, aquella mujer sacando aceite, pero esto no se acaba. Pasaba la semana sacando aceite y harina y no se acababa. Pasaba los meses sacando aceite y harina y no se acababa. Pasó el año, sacaba aceite y no se acababa. Y para el colmo es que Dios es poderoso. Su hijo se le muere. Diga, ay. Su hijo se le muere. Bueno, ella viene donde el profeta, porque sabe que el profeta le dio una palabra que la harina no se acabaría y el aceite aún todavía había. Entonces le dijo, mira, mi hijo se murió. Y luego el profeta toma aquel niño y clama a Dios. Clama al Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Y Dios dice que le respondió. Primero la harina que ya estaba, ya que no había. El aceite que se le acababa. Solamente quedaba un poquito. Y luego su hijo se muere. Y Dios le dice, bueno, aquella fe, aquella obediencia, cuando llegó este profeta que no era de tu pueblo, pero que te dijo, hazme a mí primero, fuiste y obedeciste, pues esa misma fe es la que te devuelve a tu hijo que está muerto, pero ahora que le doy vida.
Dígale a su hermano: Dios le da vida a mis milagros. Dios le da vida a mis sueños. Empieza a darle vida. Empieza a declararlo. Empieza a darlo hecho. Diga en el nombre del Señor: no se va a acabar la bendición en mi hogar. No se va a acabar mi bendición en mi hogar. La obediencia, fe y acción es la clave para mi bendición. Quiero bendición, quiero salvación para el que está perdido, quiero restauración para mi familia, quiero ver el poder de Dios verdaderamente en mi vida. Obediencia, fe y acción. Obediencia, fe y acción. Dile al Señor: yo voy a comenzar a hacer eso. Voy a comenzar a hacer eso. Voy a comenzar a hacer los principios para poder abrir la puerta de mi bendición. Y yo lo sé, yo lo creo, yo lo voy a ver. Aunque el doctor me ha dicho que no lo voy a ver, me ha dado resultados negativos. Diga: yo voy a ver mi milagro. Algunos dicen: es que es cáncer, hermano. Yo no estoy en esa situación, pero sí he visto condiciones de esas que son tremendas, oprimen a la familia y a la persona también. Pero aunque sea eso, aunque si Dios sanó la lepra, que era algo incurable en ese entonces, cuanto más el cáncer que está atacando a los seres humanos. Pero Dios ha usado muchas veces circunstancias para revelarse al hombre y decirle: el Dios que puede deshacer ese cáncer no está aquí en la tierra, no está en las hierbas, no está en las aguas, no está en la tierra, sino que está en los cielos. El único que puede sanar tu corazón se llama Jesús de Nazaret, el que resucitó al tercer día con poder y gloria. Él es el único que puede sanarte. Póngase de pie y dele fuerte el aplauso